Buenas a todos. Estamos hoy por empezar un nuevo live de Córdoba Global. Estaba tratando de poner el título directamente en el live y no me estaría dejando. Qué extraño. Ya en el anterior me dejó poner el nombre. En esta oportunidad no he podido. Ya vamos a tener de invitado a el profesor Ezequiel Titofino, que es un genio, la verdad. Yo lo estuve de profesor en el secundario. No fue profesor directamente mío, pero estuvo en mi escuela cuando yo era secundario y lo conocí. Ahí sabe mucho sobre el tema del agua, particularmente a nivel Argentina, ¿no? Acá le vamos a dar un enfoque más internacional. Acá estoy nuevamente en la oficina de Córdoba Global. De fondo tengo un mapa gigante que acá se ve al revés debido al efecto espejado. Ahí me ha llegado la solicitud y la vamos a aceptar. Ahí, ¿se debe estar sumando ya o no le di clic? Ahí está, ahí está. Hola, ese, ¿cómo andás? Hola, Guille, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Tanto tiempo. Un gustazo verte. A todos los que nos siguen ahora también bienvenidos. Y bueno, primero que nada y antes que se me pase, agradecer la invitación y el espacio para este encuentro. No, gracias a vos por proponernos la idea de hablar. Es un tema bastante particular. Yo lo he hablado en nuestras clases de política internacional cuando he hablado de los conflictos en Medio Oriente, temas de agua, particularmente porque países como Israel eh, lo teban. A ver, una zona desértica, el agua es un recurso tan valioso como el mismo petróleo, no a nivel internacional, pero sí al local. E incluso investigando, ¿no? En el caso de Israel, el 80% del agua que consume Israel viene del mar, no viene de agua dulce. Tal cual. Sí, es más, esto que vos estás presentando y planteando, el tema del agua es un tema bastante recalcitrante, sobre todo en estos países donde se da un conflicto. Yo voy a ir viendo algunas notas Sí, para seguir porque quiero hablar sobre algunos datos, pero como vos decís, la zona de Turquía, Siria, Irak, Arabia Saudita, Israel, Líbano, Jordania, Kuwait, Qatar, es realmente lo que se denomina un shatter belt, que es una zona de conflicto creciente, y lo sí. podríamos ver desde dos perspectivas. Podría ser un punto de inflexión para potenciales soluciones, o un punto de inflexión para continuar o acentuar los presentes conflictos en esa zona. Claro. Yo me tiro más para la segunda, con toda la intención de equivocarme, pero no. Y sí, y no, y es discutible, podemos estar o no de acuerdo, los que están participando también podrán estar o no de acuerdo sobre algunos temas locales que también voy a tirar ahí la bombita, que siempre lo planteo y con fundamento, pero me puedo equivocar. Lo que pasa es que cuando uno ya va viendo algunas cuestiones que se repiten y se replican independientemente del contexto, ya huele a que puede llegar a generar conflictos posteriores y que acentúen los que ya existen, ¿no? Sí. Em, Sabes que yo he estudiado mucho historia de la región y esa región no era siempre un desierto, particularmente la península árabe. ¿No? Ahora tenemos un desierto y en la antigüedad estamos hablando muchos siglos atrás, milenios básicamente. Estamos hablando de que esa región se la conocía como el país del mar, se hablaba de que había pantanos en la región, o sea, la desertificación es algo que se dio en la región y actualmente es por eso que esta región está como tal. Vos dirías que eso se puede llegar a pasar en el resto del mundo si no seguimos cuidando bien el agua y cómo es su proceso, ¿no? ¿O cómo sería? sí, es como vos lo mencionas. Hoy en día hay como mucha inversión en enviar sondas a Marte, por ejemplo, en vez Sí, de destinar, digamos, esos recursos a solucionar las cuestiones que en el planeta Tierra, donde está absolutamente todo dado para que la vida más o menos se mantenga en equilibrio, funcione, digamos, y queremos invertir en lugares donde todo puede salir mal. Pero bueno, más sí, allá de eso, sí, es como vos mencionás, inclusive sin caer en lo religioso, pero hay pasajes bíblicos donde se mencionan
se menciona la región y las características que no eran del todo favorables, pero hoy en día es menos. Mirá vos que sea Sí, la siguiente particularidad. En esa zona conflictiva y con el recurso hídrico sumamente limitado, se da un nivel de precipitaciones muy extremadamente bajos, pero el nivel de acceso al agua por parte de la población en términos generales es bastante aceptable, bastante equilibrada. En más y en menos, con cuestiones económicas de por medio, etcétera, etcétera. En América sí, Latina, que es donde se da el mayor índice de precipitaciones en el mundo y disponibilidad de agua dulce en el mundo, es la zona donde menor accesibilidad a esa agua tiene la población que la habita. Una cosa absolutamente es entendible, pero es inaceptable, digamos. Ya voy a mencionar algunos mecanismos que está aplicando Israel que son bastante interesantes, que se vienen aplicando en muchos lugares con esta cuestión de hacer rendir el agua. Pero sí, podríamos trabajar sobre algunas cuestiones críticas del conflicto a nivel internacional en cuanto a la disponibilidad de agua en esas cuencas. Por un lado tenemos el Tigris y el Éufrates, como cuencas sí, principales, el Nilo y el Jordán, como claves en los sí, países que están involucrados, si nos queremos ubicar geográficamente y para ver y avanzar el conflicto desde allí y los puntos en discordia, ¿no? ¿Qué sucede? Por ejemplo, para comparar con el petróleo, como vos decías, una cuestión de términos económicos. La accesibilidad de petróleo depende del país que lo explota, independientemente cuál sea su exterior, cuál sea su extensión a nivel subterráneo, se conozca o no. En cambio, el sí, agua, como está a nivel superficial, el agua disponible y de fácil acceso a nivel superficial, son cuencas que no son patrimonio de ningún país en particular. Son muy claro, pocos los países en los que la cuenca le pertenecen solamente a él, sino que en general las cuencas son compartidas. El problema sí, surge en dónde está la naciente de la cuenca y por qué países pasa. Y las políticas que pueda llegar a tomar el país del cual surge, digamos, digamos, está la naciente de la cuenca. Y ahí es donde se puede, digamos, alterar la balanza. Por ejemplo, en el sí, caso de Turquía, el Éufrates y el Tigris surgen de ahí. Entonces, Turquía está llevando adelante un proyecto denominado Anatolia, que es una serie de represas y embalses que va a hacer sobre esta cuenca, limitando significativamente el efluente y la escorrentía natural del agua, y que reducirían en un 30 o en un 50% el flujo en aproximadamente medio siglo. Esto es terrible. Y y sí, Turquía más para, está absolutamente está en condiciones de hacerlo y no lo está dudando, o sea, ya tiene empezado el proyecto. Obviamente claro, que entre ellos los países más afectados son los que vienen de después y eh, son los que van a, digamos, tener problemas significativos para poder acceder. Uno de esos países en conflicto va a ser Israel, con los cuales se hicieron una serie de tratados y justamente Turquía, al darse cuenta que entre los países involucrados que están limitados con este tema del agua, el Líbano, Israel, Jordania, etcétera, etcétera, se negó a firmarlo porque aparecía Israel en esta cuestión. y Al saber que claro, podría llegar a tener algún beneficio, salió del pacto. y sí. Uno tiene que tener en cuenta que perjudicaría muchos estados que están actualmente bastante destruidos en infraestructura y de gobierno, como son Siria Total. e Irak. En ese caso, a ver, ambos ríos, el Tigris y el Éufrates, pasan por esos estados, y ya de por sí hay una zona que es difícil el acceso al agua. También tengo entendido que países como los que están en la península árabe, si no me acuerdo, Arabia Saudita, Tal cual. trae pedazos de icebergs hasta el mismo, la zona continental, lo cual hace que se vayan derritiendo en el camino, porque no llegan completos. Total. Generando otro efecto agregado a todo este tema, ya que ríos casi en la península arábiga no hay. Y su capital, por ejemplo, Riad, si mal no recuerdo, era un oasis cuando surge como ciudad y ya creo que no lo es, pero está en el medio del desierto su capital. Y es un tema muy importante, el tema ahí de los ríos y de lo que implica la política del agua. Israel tiene una política bastante particular también con Jordania.
ya que comparten enteramente el río Jordán, Correcto. ¿no? Lo comparten como nosotros compartimos el Uruguay con Uruguay y Brasil. Mitad Tal cual. del río es de ellos, mitad del otro es nuestro. Y ahí lo usan mucho como una herramienta de poder, ¿no? Vos no Tal- haces lo que yo quiero, se usa. Yo sé que acá te estoy metiendo en un ambiente que no manejas muy bien que es la política internacional, pero es un elemento, y más si nos vamos a lo que es el cambio climático, ¿no? Tal Cuando cual. entramos en el cambio climático, el agua pasa a ser un tema muy importante. Seguro. Justamente a partir de eso y a partir de la recesión económica de estos países y los conflictos que ya tienen, que los mantienen bastante debilitados, y como Sí, decís vos, más allá de la política internacional, que no, digamos, no es mi área de especialidad, pero sí puedo hablar en cuanto a la disponibilidad del recurso y qué se está haciendo con él y por qué podría ser un punto de inflexión para llegar a acuerdos o para acentuar los conflictos que ya están. Después el resto, digamos, está en tus manos en cuanto a las conclusiones y potenciales situaciones. En el caso del río Nilo, también, digamos, las aguas son aprovechadas no solo por Egipto, sino por Sudán, Etiopía. Y el problema es que el 95-94% de estas escorrentías, la población, ya sea para fines agropecuarios, cultivos, industrias y consumo humano, dependen de esas cuencas, que al estar tan compartidas y cada país al querer llevar adelante obras, digamos, que permitan captar en rigor, un poco más de esa agua que está mal distribuida y que además, sumado a que está cayendo, a ver, en caso de Israel, para hablar, la zona del norte, justamente zona de Turquía, está mucho más, el nivel de precipitaciones es mayor. Ya cuando llegamos a Israel, inclusive entre el norte y el sur, hay una variante de 200 milímetros, a ver, la totalidad llega a aproximadamente 700 milímetros anuales, y en la zona del sur cae a 500, o sea, en la misma región hay una variante de 200 milímetros en cuanto a precipitaciones y es una brutalidad. En términos de disponibilidad de agua es una locura. claro. Por lo tanto, lo ha llevado no solamente a hacer acuerdos, sino a apelar a algunas, digamos, a algunos artilugios como por ejemplo, y medidas que se están haciendo como, eh, primero, trabajar sobre las aguas marginales, las aguas marginales se denominan aguas negras, aguas grises, aguas de desecho, ¿no? Se está implementando una tecnología muy, muy significativa, inclusive en los Emiratos Árabes y en toda la zona de Arabia, dispositivos muy costosos para desalinizar el agua, porque el problema no es que solamente hay baja disponibilidad de esa agua, sino por el contexto geográfico que tiene y por el clima que predomina en esta zona, tiene una aceleración en cuanto a la salinización y a la mineralización que es difícil de controlar, inclusive sobre esas aguas superficiales, es decir, se salinizan tan rápido, inclusive el agua dulce disponible de precipitaciones, que lo mismo tienen que apelar a mecanismos para desalinizar el agua, para primero obtenerla, y segundo, desalinizarla no son procesos para nada económicos, pero para nada económicos y que requieren un mantenimiento bastante costoso, Sí. que no resultan sustentables en el tiempo, pero para esas regiones no queda Sí, otra. Para tienen esas el oro regiones negro no queda otra. en gran cantidad ellos también. Vos sabés que también está, no sé si llegaste a investigar esto, porque como sé que no es tu ámbito lo internacional, uno de los objetivos de desarrollo sostenible es el acceso al agua y a la sanidad limpia, o sea, es una importancia para lo que es el desarrollo sostenible. La Unión Europea está trabajando mucho en lo que es el mapeo de las aguas dulces europeas y mantenerlas limpias, porque ríos como el Rin, el Sena, el El Ebro, o Ganges, sea, son todos estos ríos que terminan pasando por grandes urbes europeas, que terminan sumamente contaminadas, tal cual. ¿no? Y generan que no se las pueda usar, naturalmente, hay que descontaminarlas. Tal cual. Entonces, no es solamente el problema en los países que están geográficamente con una desventaja, como son los países que viven en el desierto, sino estos países que están en una mejor región, pero que se ven ante este problema. De ahí es que surge la idea de los ODS, el ODS 6 creo que es, lo tenía anotado por acá,
Sí, el ODS 6, que es el agua y el saneamiento limpio, y es un objetivo que se está luchando para también porque el cambio climático es muy importante, también el tema del agua y el aumento de las temperaturas, cómo afectan los océanos, porque encima eso perjudica las precipitaciones, va a hacer que llueve más y las tormentas sean más torrenciales, al mismo tiempo que en las regiones donde no se llueve, llueve menos. O sea, Sí, más o menos. una polarización del fenómeno de precipitaciones que es significativo sí, y preocupante, por supuesto, ¿no? Obviamente, obviamente, es muy preocupante. Yo justamente hoy estuvimos hablando en una clase nuestra de la Unión Europea, que va a redundancia, sobre las cuestiones ambientales, ¿no? Y estábamos hablando justamente de toda esta cuestión de los ríos en Europa y todo el proceso que la Unión Europea está viendo de poder limpiarlos en sí mismos a la gran mayoría de los ríos, haciendo hincapié particularmente en el Sena y el Rin, que son, y el Danubio, son ríos gigantes que cruzan casi el continente y se los tiene que limpiar. Eh, no, también te Tenemos iba el a caso también el sí, río Amarillo en China, el Ganges China, en India, digamos, son todas cuencas de agua disponibles que se lo utilizan con, bueno, mal, y están mal administrados, por supuesto, y es un claro, problema serio. Sin hablar de las aguas subterráneas, ¿no? Que generalmente se sí, trabaja, no hay mucho trabajo sobre aguas subterráneas como Israel. En Israel sí se está trabajando mucho en eso. O sea, sí, sabiendo la poca disponibilidad de agua que hay, se utilizan mecanismos alternativos y claro, relativamente costosos, pero bien administrados que terminan siendo pseudo sustentables, como esto de los procesos de desalinización del agua, sí, se está utilizando, digamos, este mecanismo para recuperar aguas marginales, como te mencionaba, aguas grises, aguas negras, aguas que sí. son, digamos, de desechos, cloacales, etcétera, etcétera, desalinización, se está inclusive esto de la siembra de nubes para dirigir de acuerdo a determinadas cuestiones. ¿No sabías eso? Bueno, No, no, yo no como manejo que, tanto política internacional, pero te voy a hablar de la siembra de nubes, que dale, son, es un proceso bastante interesante, que se requiere algunas sustancias químicas para eso, lo que no quiere decir que sea una cuestión natural ni mucho menos saludable, digamos, pero en términos generales el requerimiento de agua obliga mecanismos como la siembra de nubes, digamos, para poder dirigir y favorecer la precipitación en algún punto cada determinado periodo de tiempo, que sería lo correcto, ¿no? Además de la regulación del uso público y privado del agua, se está estimulando inclusive a la incorporación a nivel doméstico de dispositivos que aprovechen, reciclen, redirijan el uso de esa vivienda a fines como riego o reutilizarlo para aquello a lo que ya se había utilizado el recurso en primera instancia. Riego por goteo en los campos, en la zona de agricultura, eso cambia significativamente el régimen hídrico y claro, el flujo y digamos el comportamiento en términos generales de las precipitaciones y el movimiento de agua y los suelos en distintas regiones y además apelando a cuestiones como organismos genéticamente modificados que resistan el estrés hídrico. Es decir, se está apelando a cultivos que resistan el estrés hídrico modificados genéticamente para que subsistan con poca agua e inclusive desarrollos agropecuarios en invernaderos, es decir, absolutamente cerrados. Obviamente incrementa un costo del producto que, bueno, se vuelve una joya, digamos, y no una sí. cuestión de Ese, consumo. acá tengo una pregunta Yanni. ¿En Argentina se sembró nubes alguna vez o es muy complejo? Bueno, sí, sí, de hecho se hace en la zona o se ha hecho, me han hecho una entrevista justamente sobre algunos problemas que había traído en San Juan, en La Rioja, Chilecito, me habían llamado por un problema, sí, había cambiado y había modificado el régimen hídrico, el tema es que se habían sembrado nubes para favorecer las precipitaciones, pero con un manejo inadecuado de las sustancias para tal fin y de los mecanismos, obviamente siempre tratando de no reducir gastos con fines de inversión, sino reducir gastos para desviarlo para otras cuestiones. O sea, cuando vos hablas de una inversión, pero querés no pagar un sobrevalor, Claro, estamos de acuerdo. Ahora, cuando
se reducen los gastos, pero cuando la reducción de gastos implica una pérdida de calidad del procedimiento porque se destinan lamentablemente esos gastos, esa inversión a otras cuestiones, ahí se viene, es lo lamentable. Había generado una salinización, una mineralización del suelo, estas sustancias que habían precipitado y los cultivos que se podrían haber visto propiciados en el desarrollo por el aumento de las precipitaciones o por esas nubes sembradas, se vieron intoxicados por estas sustancias que también terminaron asentándose sobre la superficie de los cultivos. Bueno, eso trajo aparejado una serie de problemas a nivel de salud de los consumidores, hasta que empezaron a tomarse muchos puntos, digamos, cuando no se sabe realmente qué sucede, bueno, se dispara para todos lados. Como cuando uno tiene un dolor de cabeza, el médico te dice, bueno, un dolor de cabeza es inespecífico, puede Sí, sí. deberse a muchísimos factores. Bueno, en el caso de las intoxicaciones de las personas, gastroenteritis, problemas digestivos, como estamos teniendo, ¿a dónde se dirige la cuestión fundamentalmente? Y bueno, el estrés te mata. El estilo de vida Sí. que llevamos hoy te mata, sí, también, pero el agua sin condiciones o fuera de condición, sin potabilizar adecuadamente, pasa lo mismo. Mm. Cultivos regados con aguas negras, sin control, pasa lo mismo. Y Y eso en varias zonas del país. En Córdoba eso es, digamos, es añejo el problema. No es es de larga data, no es actual. Y sí, en Argentina se ha hecho eso. Inclusive en San Juan se han hecho varias represas importantes donde han cambiado el régimen hídrico absolutamente es significativo el cambio de toda la provincia. Vos ingresás a San Juan y lo que era hace 10 años atrás, a lo que es ahora por el cambio, por inclusive la creación de un par de represas que han acumulado agua, digamos, y cambiado el régimen en cuanto también el riego por goteo y demás, es a favor, ¿no es cierto? A ah, favor de la provincia que tenía problemas significativos, que eso ha traído consecuencias en otros sectores. acá te preguntan, ¿esos cultivos tuvieron algún control? ¿Control en el suelo y los sustratos utilizados por riego con nubes sembradas? Y claramente no, claramente no. No, 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 dadas las consecuencias, claramente no. O los controles han sido deficientes, o se ha hecho la vista gorda. No, Claro. no, 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 claramente no. Acá en Córdoba, el caso de Ituzaingó, las fumigaciones, digamos, de cultivos al lado de un barrio. O sea, imagínate que cualquier control que se haga es absolutamente inútil porque digamos la contaminación sobre los cultivos ya está. Y la fumigación sobre las personas en un barrio también, no es que hay una pared, hay un vidrio donde el cultivo al lado de la casa es fumigado y a la casa no le llega nada. Eso se dispersa por el aire y es un problema serio. Inclusive, haciendo acento en la pregunta, no solamente por el consumo de las verduras no controladas, sino por lo que queda dando vuelta en el aire que no ha sido adecuadamente aplicado. Sí, sí, sí. Acá pasó en Ituzaingó, Edson, un ¿Sí? barrio a las afueras de la ciudad. Tal cual. Eso también te genera el hecho de que tenemos los cultivos muy cerca sobre las grandes urbes y que las grandes urbes están creciendo mucho, ¿no? O Tal sea, es cual. un problema doble. La población que Una, está creciendo. una concentración de habitantes impresionante. Bueno, con el eh, tema de las precipitaciones lo mismo. Por ejemplo, mucha sí, del agua dulce que precipita en todo el mundo, más del 50% cae en zonas no habitadas y se pierde y, digamos, pasa a sustratos inferiores del suelo, entonces no se puede aprovechar. Y de lo poquito que queda a nivel superficial, que es no más de un 10, a ver, no quiero meter la pata con los números, ¿cuánto había sacado? Más o menos un sí, 20, un poco. sí, de los 40.000 kilómetros cúbicos, digamos, que caen, unos 9.000 quedan disponibles, de lo cual, obviamente, casi el 70% se destina a la agricultura, un 23%, ponele un 22%, un 20%, un poquito más, 25% a la industria y lo que queda, consumo humano. O sea, se va reduciendo significativamente la disponibilidad de agua dulce en cuanto a la distribución de usos para consumo humano. Además de que la disponibilidad es bajísima, ¿no? Sí, acá, por ejemplo, en la provincia de Córdoba tenemos siempre esa situación de, che, no gasten mucha agua. Acá en la ciudad no tanto, pero hay regiones que directamente el consumo se vuelve estricto, Totalmente, ¿no? totalmente. Y no Y muy es lejos, algo que, ¿eh? sí, a ver, cabe aclarar, es algo que Córdoba
particularmente arrastra desde hace ya, hay reglamentos de la época colonial especificando controlar el gasto de agua. O sea, es algo que históricamente la provincia, la región de acá de Córdoba, ha sido una región desértica, o sea, ha tenido sus momentos sin acceso al agua, aunque últimamente, estos últimos años, se han inundado todos lados a los alrededores de la ciudad. Más o menos, acá aumentó un montón la lluvia de golpe. Sí. A mi parecer, ¿no? Un año se llovió la vida, particularmente febrero, que es un mes muy húmedo acá, Sí. eh, y eso desbarató el sistema porque pueblos enteros se vieron sumamente inundados. Me acuerdo del caso de Villa María y Villanueva, que Sí. justo pasan en un viejo río seco. Entonces, cuando se llovió Desbordó, sí. todo, se inundaron. No es el caso único de Argentina o de Córdoba. En Australia pasa algo similar. Imagina, Australia es un gran desierto, pero anteriormente, estamos hablando en épocas de la prehistoria, gran parte del continente tenía grandes lagos, de la superisla que es Australia, tenía grandes lagos, que actualmente se tienen o lagos chicos, salinizados, más que nada, o aguas subterráneas. ¿Qué pasa cuando llueve? Todos esos viejos lagos o ríos se inundan, por lo tanto son zonas que no se habitan por justamente esta posibilidad. Pero Tal sí cual. que se usan las aguas que quedaron abajo de todos esos miles de años que hubo agua para consumo. Es en el caso de Australia, hasta lo que sé. Eh, Más o menos, ¿qué conoces sobre eso a nivel mundo? Eso, te estoy matando Bueno, con la pregunta. no, 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 está bien. O sea, de nuevo, en esta región, sobre todo, traigo a colación Israel porque están haciendo tengo un par de colegas trabajando allá justamente en esta Sí. cuestión. No, tengo entendido que es líder mundial en lo que es tratamiento de agua Israel, así que Tal cual. Y bueno, justamente en esto tengo un par de colegas que están trabajando sobre eso allá. No se dedican al agua tanto como yo acá en la Argentina porque se dedican a otras cuestiones, pero eh, a- digamos, manejando esa cuestión un poco, se hace una inversión muy grande en lo que es análisis de aguas subterráneas y aprovechamiento de esta cuestión con una instrumentación, digamos, maravillosa. Lo que le trae a Israel, digamos, una ventaja en cuanto al conocimiento de campo subterráneo que tiene respecto a estas aguas que lamentablemente, también por la zona geográfica en la que se encuentra enclavada, toda la zona sufre un proceso de salinización muy rápido. Entonces, gran parte de esas aguas subterráneas, muy poquito es el porcentaje que puede explotarse, y de la explotación que se hace, tiene que controlarse porque corre el riesgo de que si esa agua dulce se aprovecha en muy poco tiempo, la salinización de la que queda es muy rápida. La mineralización del agua subterránea que queda es muy rápida. Entonces se pierde el recurso en mucho menos tiempo del que se podría con una regulación del consumo. Y eso también lo está haciendo como muy bien. No obstante, bueno, de nuevo, hay cuestiones que si seguimos en esta zona, Turquía está teniendo problemas fundamentales con Irak, Israel, Líbano y Jordania por esta cuestión. sí. Y algunas cuestiones, bueno, como tiene también el acuífero de Golán, que es del norte, también es un problema para los países que vienen después no tener acceso a eso. Bueno, Israel toma, los Altos del Golán eran un territorio originalmente sirio. Sí, En varios conflictos, no me voy a meter a desarrollar mucho en eso porque me voy a ir más a cuestiones históricas, en un conflicto militar que tuvo Israel con los países árabes, le toma los Altos del Golán y toma posición, o sea, es un conflicto en disputa actualmente. tal Que uno cual. dice, ¿para qué quieres los Altos del Golán? Bueno, es el lugar de nacimiento del agua, y además tiene un control visual de todo lo que vendría a ser la Siria, o sea, tener un control de poder ver las ciudades, es estratégico tanto en recursos como militar. Militar. Entonces, Israel no es tonta, sabe que gran parte de sus recursos hídricos vienen de esa región y los busca controlar, pero también Israel la estamos dibujando como un país muy bueno, y acá le voy a tirar el dato malo. Acá viene el dato malo. Israel tiene un conflicto con Palestina, otro estado con parcial reconocimiento, y la realidad es que Israel le da agua a los israelitas.
cuando tenemos que ir para el lado de los palestinos, y ya no es tan así. No llegan a consumir la misma calidad de agua, consumen agua, Totalmente. eh, mientras que el mínimo diario por cápita, ¿no? Recomendado por la OMS y que por la población israelita consume son 100 litros, eh, los palestinos terminan consumiendo 73, ¿no? En lo que es su población, y eso, no he logrado los datos más precisos, pero se sospecha de que no es agua de la misma calidad, o sea, no es la mejor agua a la que pueden acceder los palestinos, lo cual ahí se te da cuenta de que Israel también no es tan bien como lo estamos dibujando, No, tal usa el cual, elemento del agua como una herramienta política. totalmente. Sí, 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 es Entonces, tal cual vos lo mencionas, ese Israel está trabajando muy bien para sí y para después poder, frente a esa falta de disponibilidad, poder negociar con eso y poder reducir un poco los conflictos, pero bueno, obviamente a su favor, en perjuicio de aquellos con los que siempre ha estado enfrentado. Por eso Turquía también ha tomado posición. Irak está un poco en desventaja respecto a Turquía y lo pone en un plano político de superioridad solamente. A ver, acá ni siquiera estamos hablando de una guerra, teniendo en cuenta la guerra armada histórica y en general que se presenta, ya estamos hablando de una guerra jurídica, estamos hablando de una guerra comunicacional, estamos hablando de una guerra donde se pone, es mucho más larga y mucho más agónica quizás que la otra, que no le quita mérito, por supuesto, es un horror cualquier tipo de conflicto, pero acá esto se vuelve mucho más agónico porque los detalles son muy, no muy claros, digamos, están como muy endebles, y sí, esto, que las cuencas son compartidas por sí, países que se encuentran en conflicto, no es patrimonio de ninguno. Inclusive por más que gran parte de tal acuífero le pertenezca a tal o esté dentro de, no es de él. Entonces ahí es donde los países donde surge o tienen el origen de la cuenca toman posición presentando, qué sé yo, proyectos como represas y limitaciones de flujo, de manera tal de que ahí, obviamente la cuenca está disponible, pero ¿quién va a ir a cruzarse toda la región para buscar agua en el fuente y volver? Necesita una derivación natural. Al generarse un costo tan extremadamente alto, no les queda más que negociar en su perjuicio con el que tiene el control de la cuenca. sí. Y ahí, bueno, Yo creo que hoy, estos últimos días, está una noticia dando vueltas que implica el agua, ¿no? No sé si la habrás visto, seguro que sí, que es el tema de Japón, que tiene litros y litros de agua contaminada con radiación de la planta nuclear de Fukushima, que plantea echarlas al mar. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué es lo que no, tenés no, en mente? es un horror, es un horror. A ver, esos países no les importa nada, pero no les importa nada. Es indignante realmente, yo la verdad que no sé. A ver, cuando hablamos de reducción de gases de efecto invernadero, por llevarte un Sí, ejemplo, Tratado de sí, Kioto, ¿sí? sí, Los únicos dos países que no firmaron el Tratado de Kioto en su momento fueron Rusia y Estados Unidos, justamente los dos países que se necesitaba que fueran que los firme. principales firmantes para reducir emisiones de dióxido de carbono. Sí, Argentina firmó el Tratado de Kioto. Argentina, sí, que tenemos dos fábricas que emiten dióxido de carbono. Tuvimos que cerrar una y nos queda una. O sea, un país que casi no tiene industria firma un tratado que implica reducir actividad industrial que prácticamente no tenemos. Y los no, países que es ineficaz. significativamente requieren su reducción no lo hacen. Bueno, No, esto que va a hacer Japón con la radiación al mar y más, a ver, las pruebas atómicas que se vienen haciendo, que se siguen haciendo en la actualidad en mar abierto, en zonas, digamos, despobladas, son demenciales, realmente son actos criminales, por los cuales los sí, organismos internacionales que deberían regular tampoco lo hacen porque los organismos internacionales están presionados por esta potencia, o sea, son absolutamente una pintura al óleo respecto a la toma de decisiones con estas cuestiones. En el tema vos, regional, perdón que te sí, interrumpa, Guilla, en el tema regional, Córdoba, tenemos una central nuclear. No tengo nada en sí, contra de la energía nuclear, me parece muy buena, siempre y cuando esté bien administrada.
Tenemos una Ese es el... planta nuclear acá en Embalse de Río Tercero. Lleva a haber un conflicto, un problema. La región centro del país queda aislada, o sea, la mitad del país queda sin funcionar. Y Sin la hablar zona de productiva, sí. Atucha 1 y Atucha 2 en Buenos Aires, que hay metros de diferencia entre dos centrales nucleares. Yo no sé quién aportó su ingenio para poner una central nuclear al lado de la otra, que bueno, por cuestiones de potencia, por cuestiones de sinergia de funcionamiento me parecen adecuadas. Pero en cuanto a la infraestructura, es presentarnos a nosotros como un avance significativo, un control muy exhaustivo, que en realidad no es tal. Entonces, poner en Sí. riesgo por mostrar una situación, mirá, nosotros qué control tendremos que ponemos dos centrales nucleares, una bien al lado de la otra. Eso es una locura. Hacelo por cuestiones políticas, por cuestiones de funcionar, por las cuestiones que se te ocurran. Pero de alguna manera en la que el control sea realmente significativo, que si hay algún riesgo, que si hay algún problema, daño, dificultad, complicación, se pueda actuar de una manera relativamente correcta sin aumentar el problema teniendo una fuente de conflicto a metros. Bueno, cuestiones Sí, así. ¿sabes por qué te decía la gran pregunta? Yo sé que es una barbaridad tirar agua que estuvo contaminada o que está, porque Japón hacía mucho hincapié en que habían sacado gran cantidad de los isótopos más dañinos, que cumplían los reglamentos que planteaba la OMS respecto a los niveles de radiación que tenía que tener el agua. A ver, veamos, un montón de cosas tienen radiación natural, la cosa es que si te lo Seguro, soporta el cuerpo o no, más que seguro. nada. Eh, pero por eso yo te decía, a ver, por más que vos hayas hecho todo el tratamiento donde le sacaste todos los isótopos negativos que podían llegar a generar, a ver, sigue teniendo, sigue estando Correcto, parcialmente contaminada. ¿Qué correcto. implicaría, a ver, que entre esa cantidad de agua? Porque también hay que pensar, bueno, no la puedo tirar al mar, ¿qué hago? Porque tampoco la puedo Claro, tener en la tierra, ¿no? claro, ¿Qué hago con esta agua? seguro. Eh, Pero bueno, a ver, eso es muy simple. Vos utilizaste esa fuente de energía y te queda en tu territorio, y bueno, báncatela. Claro, o bueno, sea, articular, invertir la tecnología necesaria. Es más, si cumple con lo necesario para no ser perjudicial, y bueno, almacenarla en tu país, ¿por qué la tirás al mar? Si no implica ningún riesgo. no Entonces implica ningún... déjatela, guárdatela en alguna zona, enterrala, generar depósitos subterráneos, porque digamos, Japón no es lo único que viene haciendo que tiene significancia, digamos, vienen trabajando en términos de acciones subterráneas con una envergadura y con un alcance Japón impresionante, como una de Japón, encara, China y Rusia. encara todos los proyectos de lo que es cultivo subterráneo Japón. Bueno, justamente, entonces con esa misma idea y con esa misma tecnología, bueno, deshacete de eso que supuestamente es inocuo en términos aplicando, digamos, algún artilugio y herramientas tecnológicas que te permiten Sí. llevarlo y mantenerlo en la región. Eso de tirarlo al mar, bueno, esto que estoy haciendo es una explicación un poquito retórica de lo que, de catarsis inclusive en el medio, Sí. porque digamos es inexplicable eso que ellos están haciendo, porque tienen la herramienta. Quiere decir que Es que claramente eso que dicen que es, no es tal, y me parece también a te lo cierto puedo punto asegurar que es como la respuesta fácil por parte de Japón. O sea, antes totalmente. que Uno dice, bueno, reforzar toda la lo que se tira al aire, infraestructura lo que se tira al y aire los o al agua. costes, lo puedo tirar ahí si hay agua un montón, ¿por qué no? Bueno, Dilución, eh, ellos asumen dilución infinita, por ese esparcimiento infinitamente grande de partículas, inclusive el efecto se puede reducir aún más, pero afecta la vida marítima, que no es solamente afecta la vida marítima, sino que son recursos que inclusive después son explotados y la población los consume. ahora hay que ver que Eh, Japón tiene una gran industria pesquera, ¿no? O sea, yo bueno, cuando pensé eso dije, wow, le va a afectar la industria pesquera a Japón. lo que Y es pasa es que importante. vos, Guille, sabrás bien también en estas cuestiones, eh, que se valen de las corrientes marítimas. Entonces ellos están garantizándose que al hacer eso tampoco les queda en la región en la región marítima de influencia. Eso se va a mover, eso se les va a Sí. ir hacia otras regiones, obviamente no sé si necesariamente terminarán diluidas a la zona del Pacífico, pero va a volver y eso se va a mover
y generalmente tierra adentro, porque no llega a expandirse de manera tal de que tenga una dilución infinita hacia a mar abierto, sino que se va a quedar en zonas de costa, por una cuestión de fenómeno de interacción física, no importa, del agua con No, contacto y además hablando de la topografía subterránea. Digamos, lo que no se ve debajo de la placa continental lleva a que esos suelos mantengan el agua cerca del continente o de las islas cercanas. Entonces eso va a generar una dilución, pero una permanencia en zonas de influencia y en zonas de explotación pesquera. claro, 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 De claro. ese país, que no sería el problema porque se perjudicarían ellos solos, sino de otros, y una región Y bastante amplia. tenemos, a ver, los primeros que pegaron el grito del cielo fueron Corea del Sur, Y China, imagina, Taiwán. y mira los personajes que están mencionando, personajes que ya están en conflicto entre ellos, Sí, quizás por una cuestión de cercanía y de familiaridad, no tanto, pero esto puede llegar a ser un puntapié también de un conflicto posterior, no interno y no disponibilidad de agua, sino una cuestión indirecta por contaminación que proviene, vaya a saber dónde. Está claro de sí. dónde, pero llegó. Entonces, ¿a quién le echas la culpa? Y Después, también de está, nuevo, el margen legal, no, aguas internacionales, llegó ahí, no le pertenece a nadie, de nadie es la culpa y todos somos los perjudicados. Bueno, ahí es también una fuente efectivamente, de conflicto latente están, en poco tiempo. están las aguas internacionales nomás de Japón. Bueno, eh, mira, la verdad es que sobre el agua, yo creí que vamos a hablar un poco más del cambio climático. O sea, está bien que empezamos con el agua, me gusta mucho, pero irremediablemente vamos a hablar del cambio climático y lo que yo supongo que sabrás mucho sobre eso, ¿no? Más o menos, ¿qué aplica Argentina respecto al cambio climático? ¿Sabés más o menos la temática? Te veo siempre hablar sobre el agua, y el agua Sí, es sí, sí, esencial. sí, sí. Mira, la cuestión de disponibilidad de recursos hídricos y cambio climático van de la mano. Sí, naturalmente. En cuanto a políticas concretas respecto al cambio climático, poco y nada. Así te lo digo, poco y nada. No se está haciendo demasiado, no se está haciendo lo que haría falta. Claro, No quiere decir que no se esté haciendo nada. Se investiga, se tienen datos concretos. sí, Eh, Hay un grupo también de colegas que trabajan en la base Marambio y que claro. hacen todo el análisis de cambio respecto a hielos en profundidad, a nivel superficial, atmosférico. Y bueno, se está dando una variación significativa en muy poco tiempo, pero en muy poco tiempo. Cuestiones concretas como el aumento de precipitaciones en algunas regiones y la reducción significativa de zonas que de por sí son áridas o semiáridas, polarizando aún más los fenómenos o haciéndolos más evidentes, ¿sí? Esto está llevando a que, a ver, cuestiones regionales en Córdoba. El régimen hídrico en Córdoba también ha cambiado. El agua presente en las cuencas está por debajo de las marcas en casi todos los lugares, no solamente en Córdoba, a nivel regional y a nivel mundial se da ese fenómeno. Sí, Y se están queriendo llevar políticas tales como extraer recursos hídricos o hacer intercambio, como por ejemplo Paraná. Se quiere hacer un acueducto y extraer agua de Paraná. Eso es un proyecto también demencial. Eso es, eh, no tiene asesoramiento y el asesoramiento que ha recibido el proyecto no ha sido escuchado. sí, Primero, a nivel topográfico y a nivel sí. estrictamente de territorio, ¿cómo le van a subir en ascensor al agua desde el Paraná a Córdoba? Pregunto, Claro, ¿no es claro, que cierto? estamos ¿Cómo la van a subir? Porque, digamos, estamos en contraposición en cuanto a la pendiente. Supongamos que no, que yo me equivoque, que haya algún ingeniero que diga, no, usted está equivocado, la pendiente es a favor de Córdoba. Bien, el acueducto, digamos, se va a invertir semejante cantidad de dinero en eso, en trasladar agua, cuando nosotros contamos con un agua que podría llegar a utilizarse, digamos, con un tratamiento adecuado, alcance y sobra, y en Córdoba y en muchos lugares del país no hay un análisis ni un estudio adecuado de las aguas subterráneas. No se conoce ni cuánto hay, ni cuánto hay almacenado, ni qué alcance ni envergadura tiene, y en qué condiciones está, si es viable todavía o qué
o qué cantidad ya está contaminada. Recordemos que pampa húmeda y demás, tenemos un desarrollo de cultivos Bastante. extensísima, y todo Sí, eso, los agroquímicos y las sustancias que se utilizan para el mantenimiento del cultivo, va penetrando las capas subterráneas y va llegando a las napas. Agua que es absolutamente un agua de ahorro y de reserva, de las cuales ni siquiera se conoce en qué ¿cómo trabajar? condiciones están, Sí, ¿sí? Y que implicaría una inversión mucho menor que construir un acueducto desde el Paraná. Además de que el Paraná ya está por debajo de sus líneas históricas. sí, Esa extracción de agua es lo que está pasando en Medio Oriente, que digamos es el motivo de este encuentro. Es una sí. provisión, una extra explotación de un agua que ya está limitado en cuanto a su cota histórica, y la vamos a traer para Córdoba. O sea, va a generar una salinización, va a generar un nuevo salar, digamos, ahí. Va a desaparecer el Paraná con solamente pensar que se va a traer agua a Córdoba por el acueducto, ni hablar de la explotación que ya tiene. Sí, vos sabés que yo una vez investigando, leyendo, había leído que a principios del siglo XX se había hablado de hacer un canal, ¿no? Acueducto, un canal desde Córdoba hasta Rosario, bueno, y el Paraná naturalmente, pero no era tanto del hecho de traer agua, sino era transporte, era como un transporte mejor que los caminos en ese entonces. Pero sí, después me puse, ahora que puedo pensar, no tiene sentido ni siquiera un canal, porque el agua acá arriba se va a terminar yendo para allá, porque está uno en baja, se va a ir para bajada, y acá ya estamos ya con poca agua, no tiene sentido, es Tal cual. un gran precio, un gran costo. Incluso creo que fue eso que leí, ese proyecto, era la misma época en la que después se proyectó los diques, los grandes diques de Córdoba. Tal cual. Estamos hablando de principios del siglo XX. También me hiciste acordar mucho, que esto fue algo que estudié hace muchos años, que Egipto, volvemos allá cerca del Medio Oriente, país desértico por excelencia, todos lo conocemos, ha empezado un proceso que se llama de desertificación, o sea, desertificación. O sea, luchar el desierto a través de grandes canales que sacan agua del Nilo, ¿no? O del Mar Rojo para ir ganándole territorio y poder expandir el territorio de cultivo. Uno se imagina el agua de cultivo que tiene, la región de cultivo que tiene Egipto es muy estrecha porque es la cuenca del Nilo y ya está. Y nada Todo el más. resto es Tal cual. desierto. Entonces, buscan como expandir, porque encima es un país sumamente susceptible a los movimientos poblacionales. Imagínate, esto con la pandemia, su economía se fue al tacho de basura, incluyendo que ahora está en una estabilidad política tremenda, o sea, todo se fue acumulando. Ellos habían creado ya no me acuerdo si fue en los 90 o en los 80, o creo que aún antes, estoy en duda porque leí mucho este dato, que es la represa de Asuán, o Asán, Sí, eh, en la cual limitaba las inundaciones naturales del río Nilo, tal cual. porque encima el Nilo tenía estaba fuertemente contaminado, por lo tanto las cosechas cerca del Nilo eran malas Seguro. porque terminaban enfermando a la población debido a la contaminación que tenía el río Nilo y la represa que fue hecha con intenciones de generar energía, también dijeron, bueno, y de paso, Limita el evitamos acceso. claro, que riegue los cultivos que van a terminar contaminados. Bueno, sí, pero ya no puedo cultivar porque no hay agua. Seguro. Eh, entonces genera ese proceso y en los últimos años empezó esta idea de ganarle territorio al desierto, limpiar las aguas del Nilo, todo también empieza cuando ellos pierden una guerra contra Israel, Israel se pone en una posición más cooperativa con ellos posteriormente y empiezan a trabajar este tema de el cuidado del agua. Nuevamente Israel aparece en juego porque usa esa tecnología justamente como una herramienta con sus países vecinos que son hostiles ante. ¿No? ¿Qué te parece ese plan de Egipto? Bueno, eso le va a llevar mucho más tiempo del que supuestamente puede llegar a funcionar. Primero que implica un movimiento descomunal de recursos para poder llevar algo que es absolutamente inviable. O sea, cuando Sí, es como quemar una hoja de papel. El sí, proceso por el cual una hoja de papel se quema es un proceso espontáneo porque sobra oxígeno,
le das un poquito de calor, un fueguito, hay una llamita, soplas un poco, se quemó. El proceso inverso es absolutamente no espontáneo, es decir, lo fácil que fue quemarla, es imposible volver a hacer de esas cenizas papel. Bueno, desalinizar o desertificar es más o menos como hacer de las cenizas papel nuevamente. Claro. No, No, no quiere decir que sea imposible, pero es tan sí, extremadamente inviable que va a llevar muchísimo tiempo y además sumando esta cuestión, hay que cambiar el régimen hídrico de la zona, que no es tan fácil, porque suponiendo que las cuestiones se den y los países se pongan de acuerdo, cosa que no va a suceder, esa sí, misma agua que provee o de la cual se proveen para consumo es la misma agua que funciona como desagüe para otros países, inclusive el mismo, por eso los niveles de contaminación se van incrementando, es decir, no solamente la concentración de sales por la falta de agua, que la vuelven sin términos de contaminación un agua difícil de tratar para aprovecharse, sino que además ahí van a parar todos los efluentes, aguas grises y aguas negras de los países, digamos, periféricos de esta cuenca, lo que lo hacen absolutamente más difícil el proceso de tratamiento y esta cuestión, hacer la represa para evitar que el agua riegue o moje, digamos, los cultivos porque los arruina. Entonces, poder aprovechar y poder llevar adelante un proceso de inverso a la desertificación es tan propicio como hacer que desde de la hoja quemada o la ceniza yo vuelva a hacer papel. claro. Así te hago la comparación para No sé en qué responder quedó este cómo veo proyecto. esa situación. Sí, no sé en cómo quedó ese proyecto de Egipto. Mi deducción es que quedó pausado porque esto fue antes del golpe de Estado que tuvo en Tal cual. 2011. O sea, estamos hablando de un proyecto que es 2008, 2009. Para mí hubo pasó la primavera árabe en 2010, hubo elecciones, gana el gobierno de los hermanos musulmanes, se da un golpe de Estado, genera una inestabilidad política tremenda y actualmente siguen estando en una situación medio ambigua todavía. Tal cual. Estoy muy seguro de cómo está la situación actual de Egipto. Tendré que revisar. Pero, insisto, Sé que- con ese cuadro político desfavorable, teniendo un cuadro político favorable, económico favorable y demás, sí. es un proceso realmente casi faraónico, para hablarlo en términos egipcios, es un proceso faraónico, es una cosa que Vos sabés, última cosa que te digo, porque ya nos estamos quedando sin tiempo dentro de unos minutos. Ya pasó una hora desde que empezamos a hablar de ese, ¿eh? voló. Eh, Yo, es como si fueron cinco, yo digo, bueno, estoy súper sí. entretenido. Egipto también está proyectándose para crear una nueva capital. Ellos tienen la capital en el Cairo. De nuevo, sí, Quieren ok, crear sí, una sí, sí, nueva sí. ciudad. ¿Lo habías leído? Sí, sí, estuve escuchando un poco y estuve viendo algunas cuestiones en Está en detalle proyecto de todavía, ese ¿no? proyecto. Sí, Sí. Bueno, que buscan que sea una ciudad extremadamente sustentable. No va a estar en las costas del río Nilo, eso sí, como el Cairo. El Cairo está en la costa y ahí nomás está el Parque Nacional Giza. Sino, claro que el Parque Nacional todos se imaginan un parque como acá, no, es un desierto con tres pirámides. obvio. Eh, eh, Esto es una ciudad autosustentable, yo vi los modelos que están todos digitales porque no hay nada construido, y se propone un proyecto ultra ambiental, una ciudad del futuro, inteligente. El uso del agua, a Bueno, ver, las imágenes muestran todo verde. eso te iba a decir, o sea, mira vos qué gana de complicarse la existencia, ¿no? Porque ese proyecto puede ser muy bueno, muy sustentable y demás, pero digamos, eh, mientras más alejas de la provisión de agua, más allá de las condiciones en las que esté esa agua, bueno, más inviable se hace. O sea, ahora hay que hacer toda una infraestructura y un canal o acueductos que permitan vehiculizar y distribuir, porque no solamente pensar en un caño que va desde el Nilo hasta donde esté la nueva capital, sino toda una ingeniería de distribución, sin hablar de lo que corresponde a mantenimiento en cuanto a receptáculos, filtraciones, tratamientos y recién hay derivaciones que lo van a volver absolutamente no Inviable. sustentable.
O sea, la como sustentable. sustentabilidad cae por tierra. Sí, pueden alimentar de manera solar, eólica, Claro, te eso, digo, digamos, la zona, yo digamos, creo para que poder uno que juega, los generadores, digamos, empujen el agua para acá. Pero, claro, digamos, a la solar. Egipto es una nación que tiene mucha, a ver, casi todos los países que se encuentran en los desiertos tienen la ventaja de, bueno, a la solar la pueden usar en grandes cantidades. totalmente, Eh, ¿No? Es como también el norte de Chile, en el desierto de Atacama, nunca llueve, se te ponen unos paneles solares y vas a estar chupando energía todo el tiempo. totalmente. Eh, Ahí en ese nivel me parece que Egipto apunta, pero la verdad yo lo veo más difícil, no tanto por eso ese, sino por su inestabilidad política. Ah, bueno, sí, seguro. Un país sumamente dependiente del turismo, sus exportaciones son muy bajas, o sea, en comparación de lo que le entra por turismo, te das cuenta que no son sus exportaciones lo que le está haciendo crecer, y ahí como vos pensás, ¿de dónde lo van a sacar? Porque ellos no tienen el oro negro que tiene Arabia Saudita, por ejemplo, Bueno, o ahí va. Qatar, A eso iba. ¿no? Y ahí es cuando vos te das cuenta de que, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo van a encarar? Está hermoso el proyecto, pero bueno, hay que ver eso. No, También otro tema que no hablamos mucho fue Estados Unidos, porque Estados Unidos, particularmente en la región, incluso de Canadá en cierto punto, también están apuntando a lo que son las ciudades inteligentes, ciudades sustentables, por así decirlo. Encima Estados Unidos tiene una de las cuencas más importantes, la del Mississippi, ¿no? Que ellos la usan para el cultivo. No está, hasta lo que sé, no está tan contaminada como otros ríos más famosos, ¿no? En contaminación, debido a que, bueno, ellos también se preocuparon de Estados Unidos por el monstruo que nosotros la conocemos, en realidad sigue siendo un estado fuertemente agropecuario, o sea, sí, Argentina es conocida por exportar soja, su principal rival en ese producto es Estados Estados Unidos. Unidos. ¿Cómo es ahí el tema del agua, más o menos? Bueno, ellos están haciendo muy, muy al estilo Hollywood, digamos. Generalmente lo que hace esta gente es, inclusive evitan la evaporación agregando esferas sobre la superficie de los lagos, tapan los lagos con esferas flotantes de manera tal de reducir significativamente la evaporación del agua disponible. O Ah, sea, a diferencia de lo que se esperaría como una cuestión, una infraestructura y gran tecnología, no se está viendo, digamos, no es eso lo que realmente sucede, sino que se buscan artilugios secundarios como esta cuestión de cubrir cómo cubrir la superficie de un lago, no le podés poner una lona. Bueno, entonces lo que hacen es no, liberar miles, miles y miles, miles de esferas flotantes de plástico, o depende del material, tratando que desorba o afecte o se descomponga para que no lo contamine, digamos, ese material que usan para protegerlo, lo termine contaminando. Entonces claro. están flotando, vos ves miles, un lago todo tapado con esferas y lo que evita es la evaporación. En algunas zonas donde, digamos, es bastante controlable la situación. No me imagino Y eso en los grandes lagos, ¿no? sí, sí, bueno, o en algunas partes, digamos, para ir reduciendo significativamente el tratamiento, digamos, o la gran evaporación en las grandes superficies, pero en lagos un poco más manejables, digamos. Sí, Se hacen otras cuestiones también, pero ellos trabajan mucho con la cuestión de represas y tratamiento de los lagos en cuanto a, como se hace en Francia, utilizando una biodiversidad que permite el mantenimiento natural del lago. Si hay sí. alguna especie, una alga que se está desarrollando y que genera toxinas que puede contaminar el agua, bueno, poner una especie de peces o de plantas que compitan por el nutriente de manera tal de que esa alga que es contaminante no tenga que comer. O sea, no hay un tratamiento directo Claro. de erradicación o de destrucción de este agente parasitario, de este agente perjudicial, sino que de manera indirecta se le quita, otro organismo le quita lo que este necesita para vivir. Entonces, en consecuencia, muere, no se desarrolla y hay como una sustentabilidad, se cura solo, digamos, el lago en ese contexto, Claro, sin y que la Estados especie que se Unidos implanta, digamos, dañe o termine siendo un daño mayor, ¿no es cierto? Esto es un estudio en Estados cuanto a Unidos eso. ya tiene regiones desérticas donde sufre las cuestiones de las inclemencias de la falta de agua, como en Nevada, Arizona, partes de Texas, que encima son regiones donde ellos han hecho pruebas nucleares, eso es cierto, el desierto de Nevada es como el conocido por haber sido zona de pruebas nucleares,
tal como cual. también son zonas donde hay extracción de petróleo, o sea, es como que tenemos toda la La mezcla, gama, encima aprobaron lo que es el fracking, que incluye agua, aparte de gases, y el agua termina contaminada. eh, entonces es un tema como para hablar, pero bueno, ya nos quedamos sin el tiempo a ese, así que acá nos vamos como medio despidiendo. Es un bueno, tema muy importante el agua. No creo que todo el mundo llegue a entender la importancia de tal. Eh, yo siempre me acuerdo de una frase que había leído una vez del presidente Nestlé, que quería que no entendía cómo el agua era un bien que tenía que tener acceso todo el mundo, que tenía que ser una mercancía, y era como, no, a ver, está bien que se vende agua, pero hay regiones del mundo, particularmente en África, donde el acceso al agua es muy difícil, agua pura, ¿no? tal cual, Y es a veces hasta el punto de que una gaseosa es más barata que el agua mineral. Sí, y eso que la gaseosa está hecha en base de agua, tal cual. pero el agua mineral sigue teniendo mayor valor. Bueno, Una entonces co- como para tener antes, esa antes que, idea. ter- antes que terminemos, también una cosa importante, y a razón de eso Dale, que vos mencionabas, que también quería mencionar y se me estaba olvidando en el camino, no olvidemos dale. que ha cotizado en bolsa el agua. Sí, se está jugando a Ese futuro. fenómeno que parece tan trivial y tan que bueno, como más bien simbólico, Sí, es un problema serio porque ahora claramente, oficialmente, se ha considerado o los poderes económicos han logrado posicionar este recurso como un bien de mercado. está bien que, a ver, el agua sigue sin ser propiedad de nadie, ¿entendés? Hasta no sé cuándo. Pero, Ese es ¿qué el pasa? problema. La cuestión es que el tema de la bolsa es una cuestión económica en el medio, yo no soy un experto en economía, pero te tengo entendido es que es como una apuesta. El que compra bonos o acciones del agua está jugando a futuro de cuál va a ser la situación del agua. Si llega a haber poca agua, el que Tal cual. apostó va a ganar. Tengo entendido, capaz que me esté equivocando, chicos, hay que hablar con un economista en este sentido. Sí, sí, Eh, pero mientras que si más, hay mucha, va a perder. Te digo que, sí, a ver, no, no hay, yo no siempre, hay, pero eso sí, digamos, va a traer simbólicamente este fenómeno que parece simbólico, que a prima facie, digamos, los economistas dicen, bueno, si se invierte en algo a futuro, cuando haya menos, va a tener control. Es algo que no va a pasar en mucho tiempo más. De hecho, bueno, está sucediendo. Entonces, está esta idea que vos me decías, desalinizar el agua de mar, ¿no? En el caso de Israel, es caro, ¿no? Muy caro. Pero lo que pasa es que Israel sigue avanzando en tecnologías, sigue investigando, y la tecnología, cuando uno avanza, tiende a abaratar a la anterior tecnología. Entonces yo seguro. creo eventualmente que estos procesos de desalinización se van a ir abaratando al costo. A ver, siempre pasó, antes era, a ver, como por ejemplo, enfriar un lugar con aire acondicionado antes era carísimo, era muy Totalmente. barato. Bueno, me Sí. parece que eso va a ir favoreciendo a tal punto que, bueno, países de tercer mundo, yo también pienso mucho en los africanos que no tienen mucho acceso al agua, van a poder conseguir esas tecnologías y poder Pero desalinizar el agua de mar para sí, el consumo humano. pero mira vos después el qué costo implica en términos energéticos ese proceso y Exactamente, la consecuencia del funcionamiento. yo te digo, Hay yo que soy de los analizarlo. Hasta que que, eso se dé óptimamente, va a llevar un tiempo y quienes tengan el sí. control de eso, no lo van a compartir ampliamente. Ese es el problema. Ahí está la cuestión. Yo, por ejemplo, soy de los que para mí tendremos que seguir investigando y enfocando más a la energía nuclear. Entonces, yo soy de ese lado. Estoy totalmente de acuerdo con que hay que controlarla muy bien, que se Sí, sí, mantenga sí. porque el fantasma de Chernobyl existe, pero la realidad es que la energía nuclear, la cantidad de energía que genera para la poca contaminación que da, porque contamina muy poco, Sí, sí, es como coincido, ¿eh? muy buena. Es muy Coincido. buena. El problema es que falta de control, negligencia humana, Chernobyl. Sí, ¿Y qué pasa con Chernobyl? el problema de la energía nuclear no es la energía nuclear en sí, sino el Los contexto efectos, y el control respecto a esa cuestión, tal cual, y los exactamente. residuos, ¿no? Bueno, Pero, actualmente se está desarrollando mucho por todo lo que es la exploración espacial. A ver, en el espacio, o vos tenés energía solar, son las estrellas las que le dan la energía. A ver, digamos que un sol son explosiones nucleares todo el tiempo dándose en correcto, su superficie, correcto. o la energía nuclear.
sea, no te quedan otras energías, porque el petróleo y la combustión en sí necesitan el aire. Y vos llevas aire en la nave, se te va a acabar eventualmente. El reactor dura tanto que lo podés largar y sigue, y sigue, y sigue, hasta el punto que las naves que son a reactor nuclear, un reactor chico en realidad, ya superaron Plutón, o sea, están muy lejos. Tal Bueno, cual, tal no cual. nos vamos a ir allá a hablar de ciencia ficción acá. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Ese, por participar. Esperamos a futuro ya poder hacer uno un poquito más sobre lo que es el ambiente en general. Y Bárbaro. nos estamos viendo. Muchas gracias a todos los que se Muchas sumaron. gracias, Nos vemos en el Hugo, por la próximo live. invitación y estamos en contacto para próximos encuentros. Y felicitaciones Dale. por el trabajo que vienen haciendo. Gracias, muchas gracias, Ese. Nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes.